La policía siempre se ha considerado un órgano represor en materia de drogas, pero hay voces dentro de los distintos cuerpos que abogan por un cambio de paradigma en el modo de afrontar la problemática y que consideran que la llamada guerra contra las drogas ha sido un fracaso. En este vídeo escucharemos algunas voces autorizadas que nos explican su experiencia. LEAP, Law Enforcement Action Partnership, es un movimiento formado por policías y antiguos policías que reclaman una política de drogas basada en la evidencia y que huya de la simple represión. El pasado 8 de abril se celebró en Barcelona su presentación en España, con una conferencia formada por policías y expolicías de diferentes cuerpos, y por el reputado periodista español Jon Sistiaga, en la que colaboró la CATFAC. En esta mesa se va a debatir sobre uno de los últimos grandes tabús de las sociedades occidentales. Por decirlo en un titular, creo que todos los que estamos en esta mesa creemos que la guerra contra las drogas ha fracasado. La guerra contra las drogas, tal y como la diseñó el presidente Nixon hace ya 50 años, con efectos devastadores para individuos y sociedades, ha fracasado. La guerra contra las drogas mata más que las drogas. Creemos que el prohibicionismo lo que ha hecho es, desde luego, aumentar la demanda, ha criminalizado el consumo y ha generado una tremenda desproporción en las penas. Todo esto tiene unas consecuencias. Se le ha regalado al crimen organizado el mejor de los negocios posibles. Una demanda en crecimiento, un precio o una producción baratísima y un precio final gigantesco con unos márgenes comerciales como no tiene nadie. Generan enormes bolsas de corrupción que socavan la vida cotidiana de muchas sociedades democráticas. El prohibicionismo tiene una serie de efectos secundarios que hemos podido ver todos los que estamos aquí. Circula veneno por las calles de muchos países, hay una delincuencia drogoinducida, se generan colapsos gigantescos en los tribunales y las cárceles se llenan de personas relacionadas con el tráfico de drogas o el consumo de drogas. Solo en España, 1 de cada 4 presos está en la cárcel por motivos de narcotráfico. Si hablamos ya de Estados Unidos, también es 1 de cada 4, pero allí serían 500.000 de casi 2 millones de personas. Con lo cual es evidente que el sistema no funciona. Creo que los periodistas pecamos de tener solo fuentes en un lado, que son las fuentes policiales, con lo cual se genera un sesgo en nuestra información, se genera un imaginario colectivo a través de los titulares que lanzamos, en las que se criminaliza siempre el tráfico de drogas sin preguntarnos qué hay detrás o los porqués de que ocurra o por qué cada vez más gente se sigue metiendo en el tráfico de drogas, criminalizando y metiendo en el mismo saco a todas esas personas. Voy a pasar a presentaros a la gente que me acompaña. Todos son policías o expolicías, van a hablar de manera personal. Es decir, no representan a sus cuerpos, son gente que han estado muchos años trabajando en el lado represor de la ley y todos ellos se han dado cuenta de que no funciona. We are all here because we can agree that saving the lives of people who use drugs and reducing violence and crime is not mutually exclusive. As policing professionals, we recognize the contradiction between our drug policy and its effect on creating infinite loops of violence and corruption across the world, based on an illicit global drug market worth $360 billion US. In Mexico, Central and South America, and across the globe, drug prohibition created cartels, and most notably Pablo Escobar, who coined the phrase plata y plomo, literally translated to silver or lead, but meaning money or bullets. In 2013, I wrote an article during Police Week, a week that honors American police officers that have been killed in the line of duty. The title of the article was To Honor Fallen Officers in the War on Drugs. If we are to truly honor our friends and police professionals who have lost their lives in pursuit of an unachievable policy,
It requires us to rethink our drug control strategies by embracing public health interventions that save both law enforcement and drug users' lives. Since the inception of the drug war, the United States and all our countries have sent police officers into harm's way to achieve the ideological goal of a drug-free world, which requires countries to achieve prohibition through repression. This repression looks different from country to country, but largely results in the violation of human rights and civil liberties, only to increase death, disease, and addiction while undermining the legitimacy of our policing profession. In other words, an effective drug control strategy will view the law and its exercise of power as proper only when we improve community health and public safety, and not when enforcing the law is an end of itself. El fracaso de la política en materia de drogas, ¿no? Yo diría, bueno, ha fracasado según cuáles eran los objetivos, ¿no? El tráfico de drogas sigue siendo muy rentable. Es decir, voy a poner un ejemplo, como cuando uno tiene o monta un restaurante, ¿no? Si no gana dinero, tienes que cerrar, ¿no? Es decir, y cuando en el narcotráfico, después de 50 años, cada día entran más drogas, es decir, cada día hay más organizaciones criminales en este aspecto, algo está fallando, es decir, va bien la cosa para ellos, ¿no? A pesar de que se incauta mucho más, a pesar de que hay más detenciones, al final eso sirve para las estadísticas del político de turno que va allí. Yo me acuerdo cuando yo llegué, como he dicho, en 2015 al Congreso de los Diputados, estaba de ministro Zoido, ¿no? Y prácticamente cada vez que había un alijo iba a Algeciras, como si lo hubiese cogido él, ¿no? Iba allí, hacía una rueda de prensa espectacular, diciendo toda la droga que se había incautado, no sé, y ya se iba. Al día siguiente veías la prensa, veías la foto del ministro. Es decir, en realidad va vendiendo el fracaso, nos está vendiendo el fracaso, es decir, porque cada día, cada noche, cada vez hay más alijos, más detenciones, y eso es que algo no funciona, ¿no? Es imposible acabar o reducir el narcotráfico solo con medidas policiales. No es lógico que un policía, que un guardia civil, que un mozo de escuadra esté 9 meses o un año o el tiempo que sea formándose en una academia para que al final tú tengas que estar en un control a ver quién lleva un porro. El narcotráfico no se instala en una zona y la destruye, me refiero a todo el tejido social y tal, sino que se instala en una zona que tiene problemas de desempleo y termina de destruirla. Y aquí nos encontramos con una teoría que cuadra bastante con el problema que tenemos, que es la teoría de las actividades cotidianas. Aquí tenemos un agresor motivado, tenemos a esa persona que consigue 1 kilo de cocaína en un país de Sudamérica, $800, consigue traerlo a Europa y ese mismo kilo son 30.000 euros. O tenemos, por ejemplo, a esa persona que trae 1 kilo de hachís de Nador, cruza esos 10 kilómetros que separa el estrecho y por arte de magia 400 euros se transforman pues, en 8.000 a veces. Y después tenemos a ese guardián capaz, que no solamente es la policía, a pesar de todos los titulares que algunos medios de prensa se empeñan en vender, sino que aquí hay otras instituciones que también tienen la responsabilidad de luchar. Falta la voz de la víctima, del usuario. Se han olvidado, un poco cogiendo el guante de lo que comentaba Diana, esa persona que sufre las consecuencias de toda esta guerra. Parece que se nos ha olvidado de ese triángulo. Un informe de la CIA del 99 apuntaba a que con la caída en el 93 de Medellín y la caída en el 95 y el 96 de Cali, lo que controlaban unos pocos consiguieron abrirlo a foráneos, a una multitud de agresores motivados que querían enriquecerse con el tráfico de drogas. Antes tenías controladas a estas 4 personas que conseguían controlar todo el tráfico y esta guerra contra las drogas
lo que consiguió es el efecto globo. No hemos acabado con el tráfico, sino que hemos amparado que haya muchas más personas dedicadas al narcotráfico. En Cataluña hay una guerra, por seguir con este lenguaje bélico, contra el cannabis. Parece que somos el epicentro, somos el mercado de la marihuana, esos titulares que a veces profundizan poco en la verdadera situación de lo que ocurre y nos llevan a invisibilizar pues otras drogas. Nadie habla de lo que está ocurriendo en la Darknet, esos opioides, esos opiáceos, esa evolución de determinadas sustancias, como por ejemplo el fentanilo. Nos hacen falta quizá leyes que respondan un poquito más a lo aceptado socialmente, no leyes elaboradas en años 60, años 70, que no explican y no asumen lo que es la sociedad de hoy día, y cambiar el verbo prohibir por el verbo regular. Yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de estar siempre en grupos élite de la investigación y nos dedicábamos al gran narcotráfico, al crimen organizado. A lo largo de este bagaje pasas de la euforia, no sé, del subidón de adrenalina, de tener, hacer una investigación que te dura meses, años incluso, para poder llegar a los verdaderos responsables, no quedarte abajo en los que al final son víctimas también. Pero al final cuando llegas a la madurez, cuando has visto, mi etapa en Colombia fue decisiva, porque cuando yo llegué a Colombia en el 90 y finales del 95, 96, había pues no sé, ahora mismo las cifras exactas no lo sé, pero aproximadamente unas 40.000 hectáreas de plantaciones de coca. Cuando yo me voy de Colombia, que en el 2006, había cerca de 150.000 hectáreas. Entonces, te replanteas y dices, joder, o sea, cada vez esto, en lugar de haber cada vez menos oferta, menos demanda, esto es al contrario, cada vez hay más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La misma Oficina Nacional de la Lucha contra la Droga y el Delito reconoce que hay consecuencias no deseadas en la lucha contra las drogas, pero nadie pone remedio. Hablamos de un problema de sanidad, un problema de protección de la sanidad, y resulta que estamos abocando a consumir sustancias que no tienen ningún tipo de control sanitario ni control por parte de las autoridades, que su obligación es proteger la salud del ciudadano. Te das cuenta de que ese proteccionismo que quieren provoca efectos totalmente contrarios a los deseados. ¿Por qué hay muchos expresidentes que ahora alzan la voz contra las políticas prohibicionistas y proponen otras vías para tratar el problema, sobre todo la regulación, incluso la legalización de algunas sustancias como la marihuana? Y dices, ¿y por qué cuando eran presidentes no levantaban esa voz? Y la respuesta la da Cardoso en una entrevista que le hacen, y dicen que la presión de Estados Unidos es tal que nadie se atrevería a desafiar su política, lo que llevaría a la pérdida de ayudas y a un abanico de sanciones. I used to work undercover, and on one of those operations into an infamous gang called the Burger Bar Boys, and that's a rather comic name, but they were some of the most brutal gangsters in the UK. I spent 7 months infiltrating that gang. At one point they stripped me at gunpoint because they accused me of being a police officer. Thankfully I wasn't wearing a wire that day. At other times they assaulted me, and almost every day of that operation I thought I was going to die. 7 months of work, and eventually 96 people were arrested in that operation. The 6 main gangsters, the Burger Bar Boys, but 90 of their support people, the runners, the street workers, the sex workers, all of their organisation was brought down. The operation involved hundreds and hundreds of police officers from different police forces in the UK. 7 months of work. In the aftermath of that, the intelligence officer told me, we managed to interrupt the heroin and crack cocaine supply for a full 2 hours. 7 months of work and all that trauma
for the sake of interrupting the drug supply for 2 hours. And this is the truth at every single level of the drug markets, that wherever you have a success, wherever we celebrate that policing success, someone somewhere is also celebrating at the opportunity that you have created for them. Because you have created a gap in the market. Because police never reduce the size of the market, but they do change the shape of that market. They change the shape of it. They make it more violent by creating gaps in the market, and those gaps are fought over, but they also cause corruption. Because police, they get rid of the competition. And we've created a Darwinian situation here, where the most ruthless and the most violent are the people who are the most successful. There is a direct correlation with violence and corruption and a more oppressive regime. As a result of that, we now have 50,000 children dealing heroin and crack cocaine. They are now the front lines of our dealing. And you know whose fault that is? That's my fault, and people like me. Hace 2 años un informe de la policía holandesa hablaba de su propio país como estaba a punto de caer en lo que se conoce como un narcoestado, Holanda, por el poder que estaban adquiriendo las bandas organizadas de tráfico, sobre todo de todo tipo de estupefacientes. Hay 2 maneras de llegar al desastre. Una es pedir lo imposible y otra es retrasar lo inevitable, que es lo que nos está ocurriendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero como siempre que os haya resultado tan interesante como a mí, que hayáis aprendido una cosita más. Yo me despido y hasta la próxima.